Bien, y muchos dicen que la política argentina es permanente más de lo mismo y claro, los candidatos que usted escucha y más escucha y los partidos que usted conoce y que no hay nada nuevo. Bueno, hay algunas cosas que aunque no son tan nuevas, por ahí tienen menos aparición en lo que hace a la opinión pública. Por eso vamos a hablar con el doctor Nazareno Echepare, hombre que ya hace años milita, que en su momento fue el armador de la campaña presidencial de José Luis Espert, luego se separó de Espert junto con todo aquel equipo que lo acompañaba y hoy es candidato, él también quiere y dice tener propuestas. Vamos a ver qué nos cuenta. Doctor Echepare, ¿cómo le va? Buen día. Miguel, buen día, ¿cómo le va? Bien, hoy espero que funcione la comunicación. Ayer lo veía exactamente como hoy, ahí muy bien, entiendo debe ser su lugar de trabajo porque veo atrás algunos títulos docentes, me imagino, de esos que recibe por haber estudiado algo. Título profesional, así es. Esperemos que tengamos suerte hoy. Bueno, ¿Por qué no tenerla? claro, la Argentina necesita, bueno, no solo suerte, sino hacer las cosas como corresponde. Nosotros tratamos. Cuéntenos así de manera muy breve y sobre todo a la audiencia que no lo conoce, porque, bueno, hay, como digo, tantos nombres propios en la Argentina, pero poca propuesta. ¿Qué es lo que usted tiene en conjunto con su agrupación para ofrecerle a esta sociedad? Bueno, Demos, que es nuestro espacio político, nace como una verdadera reacción a esta falta de planificación por parte de nuestra dirigencia. Nosotros venimos ya con un historial de activismo político de hace unos 10 años, cuando nos dedicábamos a militar por las instituciones a través de las redes sociales y la convocatoria de marchas en el año 2012, 2013, inclusive mismo en el 2015. Pero eso, bueno, fue volcándose con el tiempo a una militancia estrictamente política y, bueno, como recién mencionabas, la experiencia más cercana ha sido la campaña nacional del 2019 y ahora creemos que es el momento de incorporar algo nuevo desde una perspectiva diferente y a través de un plan, un programa, cosa que nuestros dirigentes no vienen mostrando y nosotros estamos convencidos de cuál es el rumbo, cuáles son las medidas que hay que tomar y cuál debe ser la orientación geopolítica de nuestro país, que es esencial para que ese cambio se produzca. Con esto quiero decir, eh, soy de formación liberal, digamos, de racional, de sentido común, no tenemos nada que ver con el anarquismo, por decirlo de alguna manera, que se viene instalando en el último tiempo, y entendemos desde ese lugar que hay medidas para tomar que se tienen que hacer desde una forma simultánea, pero por otro lado tenemos otro gran pilar que es la geopolítica. Con esto lo que estoy terminando de transmitir es, sabemos que tenemos que ir a una reforma laboral como puntapié inicial para poder desarrollar todo este proceso que el país necesita, acompañado de una reforma a la ley de alquileres. Y simultáneamente ya tenemos que hablar de la eliminación y baja de impuestos. No nos olvidemos que de los 160 tributos que tenemos en todo nivel, 42 son nacionales y de los cuales de esos 30 recaudan apenas el 3% del total de la masa recaudatoria. Con lo cual vemos que tenemos margen como para empezar a trabajar. Obviamente nosotros consideramos que hay que eliminar el total, el 100% de las retenciones al campo. No podemos frenar esta gran maquinaria que significa el potencial exportador que tiene nuestro país. Y obviamente lo primero que nos van a decir, pero bueno, si tomás todas esas medidas, se te incendia el país. Bueno, ahí es donde entra en juego la geo. Porque en primer lugar no tenemos que olvidar que nuestro país es solamente o representa solamente el 0,3% del comercio mundial, cuando hace más de 50 años era del 3%. Entonces, en términos económicos no somos atractivos, pero sí en lo geopolítico, porque Argentina forma parte de estas llamadas amenazas o desafíos a la seguridad nacional que los compartimos con otros países del mundo libre, como tiene que ver la Antártida, que ahora en las últimas horas el presidente de la Nación, aunque pareciera descolgado, no lo es esa imagen que transmitió hacia el mundo con su presencia en el continente blanco, el control del mar continental, donde tenemos todos los años de 300 a 500 buques pesqueros que están saqueando literalmente nuestras riquezas,
o la presencia de bases militares del Partido Comunista Chino en nuestro país, o mismo lo que significa la amenaza terrorista de la mano del régimen de Nicolás Maduro en nuestro país, porque no nos olvidemos que Venezuela no significa solamente esta preocupación que viene a través del narcotráfico, sino también los vínculos con organizaciones como son Hezbollah. Hay que tener presente que, por ejemplo, entre los años 2013 y 2015 ese país era un festival de venta de pasaportes diplomáticos para organizaciones terroristas. Podemos sumarle el 5G, que va a ser protagonista en las próximas semanas, porque el propio ministro Massa había sugerido que en el primer trimestre del año se iba a tratar ese tema. Así que no nos falta agenda. Creo que tenemos suficientes herramientas para sentarnos con el mundo libre y hablar de lo que a ellos les interesa. Y obviamente nosotros tenemos que ir a una negociación multidimensional, como la llamamos, poniendo nuestras necesidades, obviamente objetivos a cumplir, y a su vez, sobre todo poniendo en la mesa lo que a ellos les interesa, que son esta verdadera agenda geopolítica. Doctor Etchepare, yo lo escucho y digo, todo suena muy bien. De hecho, lo escucho en muchos políticos, sobre todo obviamente los liberales. Los otros un poco se callan, no sé muy bien qué dicen, de hecho no dicen nada y hacen lo que hacen, digamos, y así estamos. Pero todo suena bien. Ahora, ¿cómo se logra eso en términos políticos en una Argentina tan fragmentada, con tanta conflictividad, con tantos intereses encontrados, y en democracia? ¿Cómo se hace? Bueno, como en cualquier conflicto de la vida, tenemos que buscar los puntos que nos conectan, como para empezar a negociar y a trabajar sobre los objetivos a cumplir. ¿Hay puntos que nos conectan? Sí, por supuesto. A ver, es evidente que hay un sector de nuestra política que es totalmente populista, con lo cual descartemos la posibilidad de tener esos puntos de conexión, o por lo menos que no sean muchos. Pero no son Pero pocos. Digo, usted dijo, hay no, por algunos. supuesto que no son pocos, ¿Cómo, pero cómo la usted mayor... hace para reforma laboral? Voy a ir tomando temas que usted dijo. Reforma laboral. Mire, Bueno, aquí agitan reforma laboral y ya tiene incendiada la 9 de julio, la Casa Rosada, el Congreso y su casa también. No vaya a pensar eso, porque tampoco olvidemos que en el último 17 de octubre los grandes sindicalistas estaban en la casa comiendo los fideos con la patrona y los movimientos sociales estaban en la Plaza de Mayo. Con lo cual el sindicalismo sabe que hemos entrado en un momento bisagra, en un cambio de época, y que tenemos que ir a una reforma que, por ejemplo, Brasil ya la hizo hace 20 años, así que nosotros venimos corriendo desde atrás. Teniendo en cuenta ese tipo de puntos, no descartamos que el sindicalismo vaya a sentarse en la mesa de negociación, o por lo menos los sectores más importantes, para llevar a cabo esa reforma, porque de hecho existe. El convenio colectivo de trabajo de la construcción es lo más parecido a lo que necesitamos como reforma laboral, que incluya, por ejemplo, un fondo de desempleo, las condiciones para contratar y despedir. Es decir, estamos en una posición de poder llevar a cabo ese proceso. Lo mismo le digo sobre la base de la eliminación o reducción de tributos. A ver, en el caso de las retenciones al campo, no necesitamos una ley, porque de hecho las retenciones son inconstitucionales. Alcanzaría con la firma de un secretario de Estado como para llevarlas a cero. Pero alguno le va a decir, si usted hace eso, me quedo sin caja para todo lo que necesita el Estado. Por eso vamos a una negociación multidimensional con el mundo libre para plantear esta necesidad específica. ¿Y usted cree que el mundo libre le va a prestar a la Argentina después de lo que la Argentina ha hecho? Ya lo ha hecho, precisamente, porque ya lo hicieron y no teníamos un plan. No nos olvidemos que cuando el presidente Mauricio Macri fue a visitar a los Estados Unidos a Donald Trump, nosotros fuimos sin agenda. Y eso quedó plasmado en el momento que, estando ellos en la Casa Blanca, le dice, él me vino a hablar de limones y yo le vine a hablar de Corea del Norte. A eso hablaba de la desconexión que nosotros teníamos en cuanto a las necesidades de los grandes países en relación a cómo nos pueden ayudar. ¿Pero no teníamos el mejor equipo? ¿Ahí estaban todos los genios? Bueno, capaz que no viajaron ese día. Ah,
Puede llegar a ser, puede ocurrir. puede pasar. Pero dejando eso de Le dio un lado, cheque bastante grande, digamos, para no haber y la tenido un gestión plan. anterior también, porque el presidente Obama fue el que nos habilitó el G20. Había un voto de confianza hacia la Argentina en ese paso a formar parte como bien digo, del mundo libre. Lo que pasa es que, bueno, no lo hemos aprovechado porque este gran giro de fondos que hubo en su momento también significaba tener un plan de respaldo. Y nos hemos encontrado que con esta cuestión del gradualismo se terminó haciendo un poquito más de kirchnerismo. ¿Sabe qué? Esta vez tenemos que ir con un plan. Me interesa mucho escucharlo porque me parece interesante todo lo que nos está diciendo y quiero ahondarlo, pero me da la posibilidad de ir al panorama de noticias de la hora 9 un par de minutitos. Luego, si quieren, nos metemos un poquito. Habló de alquiler, ni hablamos del dólar, las divisas. Mire, cuántos seminarios. Pero yo vi que ustedes, además de hablar, y eso me parece muy bien, como dijo, lo vi cuando me envió, tienen un proyecto. No es poca cosa en esta Argentina donde es todo guitarra. Panorama de noticias y seguimos. Bien, y continuamos hablando con el doctor Nazareno Echepare. Yo le cuento, Demos no es una consultora, Demos es una agrupación política que pretende, bueno, hacer algo en esta Argentina que es modificar parte de este camino trágico que venimos transitando hace décadas. Viene analizando con nosotros algunos aspectos. Yo no quiero llevar, doctor, directo a uno de los tantos temas que dijo, porque habló, claro, de la geopolítica y uno pregunta y dice, bueno, ¿cuánto nosotros podemos incidir en la geopolítica y cuánto en realidad tenemos para ofrecer? Entonces vamos a esto, después voy a ir al tema del alquiler, del dólar, estas cosas que a la gente le preocupan el día a día. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecer en geopolítica que no estamos ofreciendo y que le pueda servir a las grandes potencias? Bueno, como bien sabemos, hemos sido protagonistas durante los últimos días y tal vez de una manera consciente o inconsciente, como por ejemplo en el caso de este famoso o estos famosos globos espías chinos, que todo indicaba que eran controlados desde la base de Neuquén en nuestro territorio. Esa base, como tal vez no sepa la gente en general, ya por lo menos en el ambiente se sabe que desde ahí se pueden controlar Mire usted, misiles esto balísticos. que nos trae es novedoso, Puede no hacer eso. apareció mucho. Así que en Neuquén estamos viendo lo que ese globo, bueno, ya ahora no le da información, pero algún otro debe andar dando vuelta. Pero claro, nosotros somos protagonistas de esta nueva Guerra Fría y ¿por qué, con qué necesidad nos hemos metido en ese embrollo cuando nuestros aliados estratégicos naturales son otros países? Esto no quiere decir que no comerciemos con todo el mundo, porque es la regla general a nivel internacional, pero algo totalmente diferente son las relaciones estratégicas, y es ahí donde tenemos que tener cuidado en donde nos metemos. Ahora China Lo no nos mismo ocurre conviene, con el China, manejo del digo, manejo de la hidrovía. claro, cuántos temas. Venimos de una protesta que se llama Rosario Sangra Mm. y estamos corriendo detrás del problema contra el último eslabón de esto que nos hace tanto daño, pero ¿quién habla de los grandes barcos que además de trasladar granos a lo largo de un litoral costero que es gigantesco de miles de kilómetros, cuáles son los controles que se realizan? ¿Hace cuánto no oímos de un decomiso grande de drogas? Pareciera que ha quedado todo en el pasado y eso forma también parte de la geo. Lo mismo es hablar, por ejemplo, del puerto que se busca instalar en Tierra del Fuego, que es estratégico, es un polo logístico antártico, que permitiría, en el caso de que tome control China de eso, su paso a las bases que se encuentran próximas al continente, o lo mismo que la reparación de los pesqueros que saquean nuestras costas. Eso realmente no podemos mirar hacia otro lado y al mundo libre le interesa que Argentina se haga cargo de esos problemas. Mm. Lo mismo ocurre con esta verdadera flota invasora, porque no hay otra manera de calificarla, que oscilan entre 300 y 500 buques según el momento de la temporada, que se llevan de 40 a 50 toneladas por barco de riqueza de nuestro mar.
Entonces, ha llegado el momento de que tomemos las decisiones que corresponden y que nos incorporemos a esta verdadera causa estratégica. Usted nos quiere llevar a la guerra Otro con de los China, temas es el doctor 5G. Etchepare, ¿eh? No, nos va a llevar a mire que China ni siquiera está formalmente en combate ahí, aunque sabemos que es el gran aliado silencioso de esta guerra entre Rusia y Ucrania. Digo, el mundo está muy complicado. ¿Y usted cree que tenemos cartas reales para poder hacer que a alguien le importe la Argentina? Por supuesto, porque primero tenemos un rol, como bien decía, estratégico para hacer valer esas cartas. En segundo lugar, sabemos cuáles son las cartas que tenemos, porque las grandes potencias, en el caso de China, necesitan alimentos, necesitan energía, y Argentina puede proveerlo, pero desde un lugar que no es el de hoy. Realmente estamos actuando de una manera lamentable en relación a verdaderos puntos muy conflictivos que afectan a la comunidad internacional, y nosotros nos estamos haciendo los tontos. No puede el presidente de la República Argentina avalar, abrirle las puertas de par en par a Rusia 24 horas antes de invadir un país soberano. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. No podemos tener aviones de empresas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con tripulación iraní, dando un gesto de que aquí cualquiera puede hacer lo que se le antoje. Tenemos una responsabilidad dentro de la comunidad internacional. Y eso obviamente que en la medida que se hagan los deberes, se nos va a reconocer, porque no olvidemos que Argentina, como bien le decía, en el comercio internacional, somos un machiquiosco, tenemos todas las posibilidades. Yo en el 2019 estuve como parte de una gira previa a la campaña presidencial en Washington, y una de las charlas que tenía en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos era esta cuestión de que nosotros fuimos a plantear, iniciar un camino de un tratado de libre comercio, y ellos nos decían, a ustedes con un acuerdo PYME les alcanza y les sobra, porque son tan pequeños que necesitamos apenas impulsarlos para que despeguen. Entonces, tenemos un gran potencial. Tenemos que tener, obviamente, la decisión política, la voluntad política de tomar esas medidas e ir para adelante. Y, obviamente, saber cómo negociar con cada uno de los sectores. Por eso hoy decía, vamos con la ley de contrato de trabajo, vamos a eliminar unos primeros impuestos para reactivar y generar la confianza, sin proponer disparates, porque Argentina lo que necesita es un banco central con una regla monetaria estricta, independencia del Banco Central, lo cual significa una reforma a la Carta Orgánica, para ser como cualquiera de nuestros países vecinos, Chile, Uruguay, Paraguay. No tenemos que demostrar nada esencialmente diferente a lo que hacen nuestros vecinos. ¿Sabe qué? Yo lo escucho, Etchepare. Ayer escuchaba a un político del radicalismo, a Martín Tetaz. Me parece casi un calco lo que está diciendo. Digo, el tema es que algunos cuantos parecen tener más o menos claro los mismos ejes. Después, cómo en la política del barro aquí en la Argentina se puede llegar a esos consensos y articular. Yo lo voy a invitar para que, porque el tiempo en radio es tirano, la semana que viene busquemos revancha y nos metamos en algunos temas que son de la cotidianidad más absoluta, el tema de nuestra inflación, que es totalmente fuera de los cánones normales que hoy se pueden pensar, y algunos cuantos otros ejes. Por el momento, Demos, no es consultora, es un partido que se presenta formalmente a... Y vamos a competir, vamos a tener nuestra candidatura a presidente de la República, vamos a competir en la ciudad por la jefatura de gobierno, en la provincia para gobernador, y obviamente que hasta el último municipio dentro de nuestro armado va a tener candidatos a concejales. Ya nos va a contar de eso. ¿Le parece? Nos va a contar de eso la próxima vez. Gracias por estos minutos para seguir pensando y para conocer que hay propuestas y hay nuevas caras también que vale la pena conocer en el ámbito de la política argentina.